Nos cuenta el Evangelio que mientras Jesús iba camino a la casa de un oficial de una sinagoga en Jerusalén, una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí misma: si tan solo toco su manto, seré salvada. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento, la mujer quedó salvada. Durante muchos años, muchos traductores estuvieron tentados de modificar el verbo griego en el cual se expresan las tradiciones sobre la historia de esta mujer, que en este caso yo la he leído en su versión más corta en Mateo 9:20, son 2 versículos nomás. Los otros evangelistas comentan un poco más el contexto y nos dicen algún dato más sobre la mujer. Yo quisiera ir solamente a este dato esencial: la situación de la mujer. La situación de la mujer. La situación de esta mujer era imposible de imaginar. Imposible de imaginar desde el punto de vista clínico, porque la mayoría de las personas, mujeres, que durante tiempos prolongados tenían pérdidas de sangre, no sobreviven durante mucho tiempo esa situación, puesto que no había recursos en aquel entonces para detener la sangre ni para tratarla, y menos todavía para encontrar en ese tiempo el origen del cual procedía. No quiero llamar a esta mujer, no quiero caer en la tentación de llamar a esta mujer como pasó a la historia, porque quedó estigmatizada de la misma manera, qué curioso, que la estigmatizaron en su momento. Por eso no voy a decir el pasaje cómo se lo conoce, bajo qué nombre habitualmente. El pasaje, vamos a decir, de la mujer necesitada de salvación. Ahora, ¿por qué decimos de salvación? Porque la salvación incluye la curación. En este caso, quedó salvada, quedó no solamente curada de su enfermedad, sino además quedó salvada por su fe. Conozco a muchas personas que han obtenido curaciones de parte de Dios, pero no puedo afirmar que todas esas personas que han conocido el poder y la fuerza de Dios sanadora, restauradora, se encuentran en una condición o viven con una fe digna de aquellos que son salvados, que experimentan la salvación por medio del poder de Dios. La situación es la siguiente: los flujos de sangre corporales indicaban 2 cosas. Lo primero, según una antigua creencia en la cual, que está presente en las tradiciones de los primeros libros de la Biblia, sobre todo en Génesis 9:4,
sangre representa la vida humana. Fíjense, ¿no? En hebreo sangre se dice dam, y tierra se dice Adam. La palabra hombre incluye, hombre como colectivo, incluye el término sangre. Es aquel que está vivo, aquel que tiene vida. La sangre es símbolo de la vida. En la sangre está la vida, dicen algunos. Claro. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una persona que desde hace años, 12 es un número desorbitante, es un número que casi nos remite a una totalidad, ¿no? Decir 12, para mí es más que decir 12, es como decir toda la vida. Desde toda la vida esta mujer sufría, padecía e iba perdiendo poco a poco su vida. Y resistía. Y sufría y resistía, y sufría y resistía. Y pedía y clamaba a Dios y resistía. Por un lado la enfermedad, el dolor, la anemia física, también quizá la anemia espiritual. Porque aquí está la segunda situación. ¿De qué podía alimentarse una persona, una mujer? A la cual le sale continuamente sangre por sus partes íntimas. ¿De qué se iba a alimentar? Sino de su fe individual en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Según la legislación israelita, una mujer en su periodo era impura, inmunda, contaminada. Por eso el hombre no podía acercarse a ella. Por eso muchos no podían compartir con ella diversas cosas sin purificarse. Se sabía. Forma parte de la cultura. Ante una mujer con flujo de sangre, no importa qué, pero importa que lejos. No podía asistir al culto, no podía formar parte de grupos. Por su enfermedad y sus dolores, vaya a saber de qué cosas más se encontraba privada. Pero sobre todo no podía ser mujer, no podía ser madre. No podía religarse con Dios. Fe individual, una fe sufriente, una fe que sobrevive a la huida, a la escapada de la vida, poco a poco, que la iba abandonando tras las gotas de sangre. Las mujeres saben bien que las hemorragias no vienen solas, ¿verdad? No solamente producen mal humor, producen dolor, ¿no? Pero de alguna manera había una antigua tradición también. Algunas personas judías consideraban que el periodo menstrual era en realidad una consecuencia de aquel castigo de Dios en el paraíso. Por eso en ese periodo no se podían tener hijos. Justamente, claro, no había esa clarividencia que hoy tenemos nosotros en materia ginecológica, ¿verdad? Pero sí se pensaba que ese periodo no era un periodo fértil, no era un periodo que tenía sentido, sino más bien un periodo nefasto que la mujer debía padecer. Imagínense a alguien que
vivía en ese estado. Vuelvo a insistir, no importa la causa, vivía padeciendo hemorragias. Por eso la situación, digo, es inimaginable. Una mujer no solamente marginada, no solamente rechazada, no solamente mal vista, no solamente mal considerada, no solamente sufriente, no solamente incomprendida, no solamente vieron que va por detrás a tocar a Jesús, porque seguramente se fue a escondidas y seguramente si tenía algún signo o alguna cosa o le preguntaban su enfermedad, no iba a poder decirla porque no iba a poder estar allí volviendo a todos los que están alrededor de ella contaminados e impuros, pero peor, al maestro, al ser más puro de la tierra, volverlo impuro, volver a un profeta impuro. Bueno, esta mujer estaba desesperada. Hay algo que a vos te va comiendo la vida de a poco, que sentís que te va no solamente enfermando, sino arruinando, como condenando en vida, y te va llevando poco a poco. Te va llevando poco a poco. Mejor morirte y ya, pensás a veces, pero no. Pero que no morís, que seguís viviendo, o sea, muriendo mientras estás viviendo. Eso no es vida. Lo sabe Dios. Te conoce Dios, te entiende Dios. Por eso vino Dios. Por eso vino Dios. Y por eso se quiere dejar tocar. Se quiere dejar tocar. Se quiere dejar tocar porque sabe que Él tiene poder para sanar y para salvar. Porque sabe que con un toque suyo, tu vida, mi vida, la vida de esta mujer, pueden ser transformadas desde adentro y cambiar por completo. El Señor pasa, va caminando, y esta mujer tiene no solamente fe, una fe que quizá fue sembrando en tantas y tantas horas de sufrimiento, hilvanadas por tantas lágrimas, por tanto rechazo, por tanto dolor. Y esta mujer tuvo la fe, la valentía, el coraje de ir a tocar a ese maestro, a ese Galileo, a ese hombre. Otro pasaje, otro evangelista dirá que gastó toda su fortuna en médicos y que ya no le quedaba ningún recurso. O sea, fue a jugárselo todo. Porque quien tiene fe hace eso, está dispuesto a jugárselo todo. Porque quien está enfermo realmente, quien vive sin vivir, sabe que necesita de un cambio radical. No de un cambio de pintura, no de un maquillaje, sino que necesita de una restauración completa. Y el único que puede obrar esa restauración completa es el Señor Jesús. Pero si estás dispuesta a ir, aunque sea por detrás, y tocarlo, con fe, aunque sea su manto, el borde, aunque sea sirva corriendo, llegar a tocarlo de lejos, quedaré salva. Ella sabía que se estaba jugando la vida en ese acto. No sabía cómo iba a reaccionar la multitud, quizá la sacaban por patadas, quizá el maestro le echaba. Vaya a saber. También Israel conoció de todo tipo de maestros. Pero a ella no le importa nada. Ella está decidida a darlo todo con tal de recuperar o de tener una vida completa, en paz, feliz.
se lo jugó todo y lo ganó todo, lo recobró todo, tocando aquel que es la felicidad, la fuente de agua viva, el suero que restaura para siempre. El único que es capaz de sacarnos no solamente de cualquier enfermedad, porque a veces Dios, como decimos, salva siempre y cura siempre, aunque a veces no remueva la enfermedad, da las fuerzas necesarias para poder sobrellevarla. Y eso se llama salvación. Por supuesto, sin fe no se entiende, pero el que tiene fe sabe que todo lo puede en el nombre de aquel que ha tocado. Dice la palabra de Dios, esta mujer mientras se acercaba pensó para sí, se dijo para sí, si tan solo toco, si tan solo le toco el borde del manto, salvaré. Si tan solo toco el borde de su manto, salvaré. No me importa la enfermedad ya. La enfermedad se llevó mi vida. Pero yo quiero la otra, además. Pero yo creo que hay vida después de esta muerte en vida. Yo creo, me lo digo, y convencido, yo pecador, yo hemorroízo, yo que por mi cuerpo, por medio de mi cuerpo, voy derramando pecados, pido al Señor que me pueda hacer el propósito de acercarme a Él, arrepentido de mis pecados, y con esta convicción de esta gran maestra de fe, gran maestra de oración, gran maestra espiritual, sencilla, simple, radical, como la de los santos. Yo muero 12 años de muerte, una vida de muerte, una vida sufriendo, una vida perdiendo vida, una vida sin nadie, una vida en soledad, una vida sufriendo sola. Pero si tan solo le toco, salvaré. Si tan solo le toco, sanaré. Aunque quizás siga postrado, le veré, se dará vuelta, me mirará. Y esa mirada es la única mirada capaz de devolverte, de perdonarte, de restaurarte, de poder levantarte de la postración, de poder hacerte resucitar por medio de esta fe, la fe de esta mujer, la fe que a Jesús le gusta, la fe que a Dios le gusta, esta fe que sin mucha habla es capaz de ponerse íntegra en un acto, en un momento histórico, concreto. Decir, va Jesús por allí, lo sé, ahí está, que le toco, que hoy le toco, que voy por detrás aunque sea, que aunque el manto que sea, pero si le toco, si logro tocarlo, y lograré tocarlo, lo haré, voy a quedar salvado. Pero busquemos su rostro, postrémonos ante Él. Y si no llegamos a tocar el borde, la orla de su manto, arrodillémonos aunque sea ante su rostro divino y pidámosle con todo el corazón, llenos de fe y arrepentimiento: Señor, cúrame, Señor, sálvame, Señor, quiero nacer de nuevo.